Hermanos, buenos días. Estamos aquí de nuevo. Hoy es el estudio del tercer capítulo del libro de Daniel. Lo vamos a llamar ¿A quién adoras tú? ¿O tú a quién adoras? Porque dependiendo de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, créanlo o no, estamos dando a entender a quién adoramos. Conozco grandes intelectuales considerados o declarados agnósticos. Conozco también profesores universitarios que defienden a capa y espada la teoría de la evolución, la teoría darwinista. Conozco hermanos creyentes en Dios. Conozco mis abuelas y mis tías de misa todos los domingos. Me acuerdo mucho de una mujer ya mayor que todos los días iba a misa de 5 de la mañana. Esas son formas de adorar. Esas son formas de decir, yo creo que hay un Dios, o realmente yo no creo que hay un Dios y vivo a mi manera y no pasa nada. ¿Vale? Pero hay una cosa importante. Todo lo que hagamos en esta vida tiene una consecuencia física y tiene una consecuencia espiritual. Porque la Biblia nos dice que aparte de que hay un Dios creador, nos dice que el planeta Tierra está dominado por alguien que la Biblia denomina el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades de maldad del aire. La Biblia nos enseña de que hay un mundo espiritual paralelo al físico, al material que vivimos. Entonces lo que quiero decir es que la forma en que tú vives va a determinar, la forma en que tú actúas, en que tú piensas, va a determinar tu destino final. Y esto mucha gente se lo toma hoy a cachondeo, a risa, a burla. Que no pasa nada, que nos morimos y no hay nada. ¿Vale? Pues estos estudios es primero para exaltar y hacerles entender, y es mi propósito, y lo que le pido al Dios de la Biblia. Sembrar esa semilla, que lo que quiero es sembrar una semilla. El crecimiento lo da Él, pero, pero, pero la semilla depende de nosotros, ¿no? Es nuestra obligación. El estudio de la Biblia me apasiona, el estudio de la Biblia me lleva a conocer al Dios de la Biblia, me quita mucho estereotipo que me había formado con respecto a este Dios, quita de mi vida muchas telarañas espirituales y día a día me transforma. Que soy mejor persona que vosotros, de ninguna manera, me falta mucho. Y el anhelo de Dios es que cada hombre y mujer sea transformada hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, refiriéndose a Jesús. El libro de Babilonia, el tercer capítulo, lo he llamado Tú a quien adoras, porque se refiere a que este rey Nabucodonosor, que había proclamado un decreto que todos los sabios que no le interpretaran su sueño fueran pasados por la guillotina, llamémoslo así, en esa época no existía la guillotina, es una forma de decirlo, a la muerte, hasta que apareció Daniel y le explicó su sueño. Daniel, hay que aclarar también, no se echa los méritos sobre sus hombros, sino que le dice, entiende tú, oh rey Nabucodonosor, que hay en los cielos un Dios creador y Él ha sido el que me ha revelado su sueño. Le describe la famosa estatua, los 4 imperios mundiales y un último imperio que tiene una particularidad, que le queda algo del cuarto y que es un imperio pero muy dividido. Eso lo explicamos en el capítulo anterior. Ahí quedamos. Ahora Nabucodonosor
exige adoración para él. Qué curioso, ¿no? Esto nos pasa, esto es el egocentrismo, ¿no? Tenemos una revelación bíblica y decimos, yo no le hago caso a esto, yo voy a hacer una estatua para que me adoren a mí. Y efectivamente, vamos al libro de Daniel para que vayamos entendiendo de qué se trata todo esto. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y curiosamente, en el verso 5 dice que consagró 6 instrumentos musicales. Ya vamos a llegar allí. Para los que quieran escarbar, aquí aparece ya un número de 3 cifras. Un 6, otro 6 y otro 6. Más adelante hablamos de esto, ¿vale? ¿Qué es Babilonia? Babilonia fue una gran ciudad en la antigüedad. Hay restos arqueológicos impresionantes, sobre todo en el Museo de Berlín. Pero curiosamente, sobre Babilonia, el profeta Isaías había pronosticado o había profetizado lo siguiente. En Isaías capítulo 13, 19 y 20 dice: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a los que trastornó Dios. Escuchad, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Qué curioso. Este reino fastuoso, impresionante. Se dice que una de las 7 maravillas de la antigüedad eran los jardines colgantes de Babilonia. El Señor ha profetizado que esa hermosura y ese esplendor desaparecerán, que no crecerá la hierba, que será morada de lobos, de animales salvajes. Y efectivamente, si entramos a Google y buscamos Babilonia, hay un letrero roñoso, viejo, a punto de caerse, que dice: aquí fue, o este es el sitio donde se erigió la gran ciudad de Babilonia. Y en la foto solamente hay arena del desierto, no hay nada más, no hay ni un árbol, ni una plantita. También me acuerdo que Saddam Hussein tuvo un proyecto de levantar en esa tierra árida, reconstruir la Gran Babilonia. No lo pudo hacer, ya no está vivo Saddam Hussein. Pero eso es otra forma más de entender cómo lo que Dios ha sentenciado, Dios lo cumple. Hoy en día Babilonia no existe absolutamente nada de nada. Vale, volvamos con la historia, ¿vale? Seguimos con que el rey Nabucodonosor, habiéndole sido revelado el sueño, lo desecha y prefiere más bien él hacer una estatua, o sea, un símil del sueño, pero toda de oro, de los pies a la cabeza, de oro, porque en el sueño que le interpretaron, el oro lo representaba a él. Entonces esta es una forma de decir: no le crean a ese Dios, vamos a hacer la historia a nuestra manera, yo no quiero saber de Dios. Curiosamente pasa hoy lo mismo, ¿no? El hombre está planeando colonizar planetas, y últimamente notamos cierto desespero por buscar vida y tratar de colonizar. Hay un proyecto de colonizar Marte, hay películas sobre esto y todo esto. Pero Dios ha dicho que no. Dios ha dicho que nosotros tenemos un marco para nuestra habitación, que Él nos lo ha puesto, y que la historia es como Él ha dicho que será, no como el hombre la quiere hacer, porque es la misma posición nuestra hoy en día que la de Nabucodonosor en su día. Entonces este rey hace esa estatua
Y envió el rey Nabucodonosor para que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernantes de todas las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que él había levantado. Fueron entonces reunidos los consejeros, los jueces, los gobernadores. Todo el mundo vino a la inauguración de la estatua. Pero aquí viene algo muy, muy, muy importante. Escuchad esto, hermanos. Y el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, o sea, a todo mi reino, a todo el mundo conocido que es el que yo gobierno, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Fijaos que aquí hay una imposición, hay una adoración que se impone, que se ejecuta por medio de un decreto político con un fin totalmente religioso. Yo soy el rey y yo ordeno que me adoren a mí por medio de esta estatua, porque esta estatua me representa. Aquí hay algo muy, 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 muy significativo, y voy a dar un salto en la historia para leer Apocalipsis 13. Es importante esto, hermanos. Si tenéis una Biblia, vamos a buscarlo. Del 11 al 17. Voy a leerla despacio y vamos a entender qué relación hay entre este decreto que el rey Nabucodonosor expide, en donde ordena una adoración. Acordémonos también que se va a encontrar, se va a topar con unos judíos que tienen en su libro sagrado, en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que hoy siguen vigentes. Es importantísimo para el seguidor de Cristo. Dice que no nos postremos ante ninguna estatua, ante ninguna imagen. Entonces está contraviniendo este decreto la creencia y la fe de los cautivos, e incluso, si fuera en nuestra época, de nuestra fe, porque si profesamos nuestro cristianismo, el segundo mandamiento nos lleva a no adorar imágenes. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el Apocalipsis? Interesante, ¿no? El Apocalipsis es lo que va a venir. Es el futuro ya revelado por medio de las Escrituras y del espíritu de profecía. Escuchad lo que dice Apocalipsis capítulo 13, del 11 y sobre todo el verso 17 es en el que vamos a hacer énfasis. A partir del 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Curioso. Vamos a averiguar también quién es el dragón. Y ejerce esta bestia que subía de la tierra toda la autoridad de la primera bestia, o sea que hay 2 bestias, en presencia de ella, y hace, escuchad esto, que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya llegaremos allí y ya explicaremos esto. También esta bestia hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Tendríamos que pensar también y ver en la Biblia las ocasiones en que ha llovido, ¿no? Nos llega a la memoria cuando el profeta Elías hizo descender fuego, ¿no?, sobre una ofrenda que él había mojado, y llovió fuego del cielo y la consumió. Esto significa que va a haber un falso poder con piel de oveja,
hablando cosas cristianas, pero que está gobernado o manipulado por el dragón, la bestia, el dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, dice la Biblia. Entonces, hermanos, por eso es importante que empecemos a afinar nuestra adoración. Porque dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, ¿por qué no me conoces si yo hice milagros? Yo hice llover fuego del cielo, yo empasté muelas en oro, yo resucité muertos. ¿Sabes qué dice el Señor? Vete de aquí, que yo a ti no te conozco. Escrito está, ¿no? No me lo estoy inventando yo. ¿Qué significa? ¿Que los milagros no existen? Claro. ¿Que Dios hace milagros? Claro que Dios hace milagros. Pero si empezamos a caminar la senda antigua, esos milagros van a ser genuinos. Si nos dejamos engañar, esos milagros van a ser falsificados, con apariencia divina. Seguimos. Y este engaña a los moradores de la tierra y se le ha permitido. Y este engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra. Vale, seguimos de esto. Vamos al verso 17 para no liarnos. Dice que este poder va a poner una marca para que pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca para que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino solamente el que tuviese esta marca. Bueno, no vamos a entrar más en detalles. ¿Por qué relaciono esto con Daniel? Porque aquí también el rey Nabucodonosor, por medio de un decreto, de una ley, obliga, como van a obligar, a adorar a esta imagen, exactamente igual que al final de los tiempos. Nos van a obligar a adorar a un Dios muy parecido, muy, porque ahí está el engaño. No va a ser algo, no va a ser una jirafa, se me ocurre. Va a ser alguien o algo con una similitud, porque para yo hacer una falsificación tengo que hacerla casi perfecta, para que el que no esté muy afinado diga, ostras, este es un Rolex legítimo y me costó $50, sabiendo que un original valdrá, qué sé yo, lo que valga. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir. Por eso es importante, hermanos, que el cristiano base su fe en la palabra. Ya es hora de romper con esos esquemas, de ir a misa de 11 y a todo lo que nos digan en el púlpito decir sí, amén y aleluya, y salir impresionados porque el vecino habló en lenguas, porque aquella se cayó. No, hermanos, porque entonces nos van a gobernar nuestras emociones y no la palabra. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿No hablar en lenguas? Se puede hablar en lenguas decentemente y en orden, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, no me quiero ir a otros temas. Sigamos en lo que íbamos. Dice el verso 5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la música y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí también es importante sacar un apartado para entender lo que hace la música. Fíjate que a través de la música inducen a una adoración. Ahora, algo muy importante. En Ezequiel 28, verso 13, dice lo siguiente. Escuchad esto, hermanos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y otro. Y escuchad, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando a este ser que cayó del cielo, Lucifer o Luzbel, fue creado, la música jugó un papel muy importante, y esta música, este mismo ser que está vivo y coleando, es la que está utilizando como medio de adoración. Aquí voy a hacer un capítulo aparte, 2 minutos. Hay un cantante de moda, o bueno, hay varios cantantes de moda con un mismo ritmo, muy pegajosito, muy pibín, pibín, pibín. Y efectivamente, la música, el ritmo, aunque es muy repetitivo, la verdad, es pegajoso, es pegajoso. Uno de estos exponentes de este género viene ahora aquí a Palencia, a mi ciudad, y ha habido aquí una polémica por sus canciones machistas y todo esto. Pero al margen de esto, ¿qué día leo a 2 madres latinoamericanas, una psicóloga mexicana y la otra no recuerdo de dónde era, contando esta historia de esta música? ¿Por qué hablo de la música? Porque la música tiene que ver, nos induce a estados de adoración. Escuchad esto. Decía una madre, decía, mi niña de 8 o 10 años, la veía pegadísima a esa música y yo escuchaba el ritmo y hasta a mí me gustaba, dice la madre, porque era un ritmo pegajoso. Lo mismo decía la psicóloga mexicana. Dice, hasta que un día le dije, ven, ponme aquí la canción que quiero escucharla. Y dice que apenas empezó a escuchar la letra, se horrorizó. Sí, se horrorizó. La psicóloga mexicana decía que si nosotros dejamos escuchar a nuestros niños este tipo de música, los valores de nuestra sexualidad van a ser distorsionados. Y decía esta psicóloga, no nos sorprendamos si a nuestra niña, un grupito de amigos, le intenta bajar las bragas. Sí, así como suena, lo decía esta. Dice, porque estamos permitiendo que esta música empiece a anidar en nuestra mente o en la mente de nuestros niños. Porque esto son formas de manipulación de masas, la música. Entonces, ojo con eso, hermanos. La música es importante. Entonces Nabucodonosor usaba también la música como para inducir a la adoración. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado a un horno de fuego ardiendo. Aquí también hay que hacer, es que aquí hay mucha tela para cortar. Hermanos, el que no adore será echado, será quemado. ¿No nos recuerda esto a una institución que quemó a tanta gente, por lo menos aquí en España, en Valladolid específicamente? Mandaban a la hoguera al que no se convirtiera a esta religión, que mucha gente considera que es la religión de Cristo. Pero como vamos a ver, esta institución grande, poderosa, políticamente determinante en la historia del mundo, tiene una Biblia diferente. Eso llegaremos más adelante. Entonces, este método de pasar por fuego lo hicieron en la Europa medieval e incluso en Lima, Perú, hay un museo de la Inquisición, en Cartagena de Indias hay otro, porque lo de la hoguera lo llamaron la Santa Inquisición y fue llevado también a Hispanoamérica. Entonces, fijaos la relación, ¿no? El que no adore, al fuego. El que no se convierta al catolicismo, al fuego.
El que no se deje poner la marca, no lo voy a echar al fuego, pero no va a poder comprar ni vender. O sea, le voy a tocar el bolsillo, amigo mío. Voy a tocar tu economía si tú no haces lo que yo diga. Y si yo tengo un negocio que el mejor día de venta, bueno, eso no lo voy a decir porque me adelanto. Pero por ahí van los tiros, amigos. Seguimos con Daniel. Seguimos con Daniel, que a mí se me hace esto muy, muy interesante. Vale. Y efectivamente, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Se postraron y adoraron. ¿Vale? Entonces le llega un chivatazo al rey de unos caldeos y le dice, no, señor rey, fíjate que hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, son los 3 amigos de Daniel. Curiosamente aquí no aparece Daniel, aquí la historia va sobre los 3 amigos de Daniel. Dice, estos 3 varones judíos, que aparte de todo, tú los has puesto sobre tus negocios en estas provincias, no se postran, no adoran. Entonces el hombre entra en cólera y los manda a traer. Y les pregunta, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo hacéis, a la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios habrá que os libre de mi mano? Qué interesante, ¿no? Qué orgullo. Yo soy aquí el que manda. Y aquí se hace lo que yo diga. Y si no adoráis esta estatua, ¿qué me representa? Al fuego con vosotros. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y mandó a unos hombres muy vigorosos para que los ataran y los echaran. Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Y como la orden del rey era que lo calentaran aún mucho más, los que llevaron murieron en el acto porque se quemaron los soldados del rey que llevaron a estos 3 al horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó y dijo, ¿no echamos nosotros a 3 varones atados? Y ellos le respondieron, sí, rey. He aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean por medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del 4.º personaje es semejante al Hijo de los dioses. Amigo. Vamos a leer Isaías 43, verso 2. Escuchad la promesa que Dios hace a sus hijos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se cumple? Claro que se cumple. La fidelidad de estos 3 hombres ha sido recompensada. Y el mismo ángel de Dios, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, ya hablaremos de eso también, bajó y se presentó y los salvó del fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de fuego y los llamó, les dijo, salid, venid. Y se juntó todo el mundo para ver cómo estos varones no habían sido consumidos, ni aún el cabello de sus cabezas. Entonces
el rey decretó que toda nación o lengua que blasfemara en contra del Dios de estos tres hombres fuera descuartizado. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia. Compañeros, hermanos, esta es la historia de la adoración. Porque nosotros en esta vida tenemos que definirnos de qué lado estamos. Porque el Señor en Lucas capítulo 11, verso 23, dice, el que no está conmigo, el que no es conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Compañero, en la vida del creyente no hay tintas medias. No hay tintas medias. O somos o no somos. Es como una mujer cuando está embarazada. O está embarazada o no está embarazada. No puede estar medio embarazada. Igual con nosotros, con nuestra vida. ¿A quién honras con tu vida? ¿Al Dios de la Biblia, creador, o a la mente humana? Hace poco murió un gran ateo, un gran científico, Steve Hawking. Y su gloria desaparece con él. Dice Eclesiastés 9 que tiene más esperanza un perro vivo que un león fuerte muerto. Mientras estemos con vida, busquemos a ese Dios, porque tenemos todavía la esperanza de hallarlo y de ser inscritos en el libro de la vida. Si tú dejas pasar tu vida ajeno a Dios, estás contra Dios. El que no está conmigo está contra mí, dijo Jesús. Y la última advertencia de Jesús en la Biblia con respecto a Babilonia está en Apocalipsis, cuando dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. No encuentro el verso, pero está escrito. Cuando el Señor dice que la Babilonia ha caído, se refiere a esta Babilonia espiritual, porque la física ya no está. Y hace la última recomendación para su pueblo. Dice, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué significa? Que tú puedes estar en una adoración que no es bíblica. Que puedes tener el corazón transformado por el Señor. Pero tenemos que dejar que el Espíritu siga haciendo la obra en nosotros. Cuando Abel mató el cordero y lo presentó, su sacrificio fue acepto porque solo la sangre del cordero aceptaba el Señor. ¿Qué hizo Caín? Con todo su buen corazón, llevó las mejores frutas y hortalizas de su huerto. Lo mejor, no llevó un tomate podrido, llevó lo mejor, pero no le fue acepto. Porque Dios nos enseña que Él necesita y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Se lo dijo a la mujer en el pozo de Jacob. Mis padres me enseñaron a adorar en la montaña y vosotros, los judíos, adoráis en el templo. Llegará el tiempo en que ni en la montaña ni en el templo, porque adoradores en espíritu y en verdad, de tales busca mi Padre. Hermanos, los invito a que leamos la Biblia. Los invito a que entendamos cuál es la verdadera adoración. Y toco trompeta delante de vosotros. Hay una adoración que está siendo falsificada. La Biblia nos dice cuál es la senda antigua, cuál es el camino correcto. Hermanos, gracias por escucharme
y que Dios los bendiga.